Buenos días a todos. Hoy vamos a ver el castigo al varón. Y con esto vamos a terminar el capítulo 3 de Génesis. Como vimos anteriormente, para el caso de la mujer, y en este caso también para el caso del varón, el castigo de Dios al pecado de ellos va a ser fundamentalmente deteriorar la forma en que se desempeña el rol de la mujer y en este caso el rol del varón. Por eso el castigo asociado al varón va a estar tremendamente asociado a el rol del varón, el rol original que Dios dispone para el varón. Bien, vamos a analizar ahora esto más profundamente. ¿Qué era el rol del varón? ¿Y qué sigue siendo el rol del varón? Pues es ser cabeza de la mujer y de sus hijos, es decir, cabeza de la familia. Ese es el rol principal del varón, pero no solamente eso, por supuesto, eso implica amarlos, cuidarlos y sustentarlos mediante su trabajo, su esfuerzo, que consistía originalmente en labrar y sojuzgar la tierra, y dicho trabajo, pues le era algo satisfactorio, algo agradable, algo que no le representaba al hombre pues un sufrimiento, sino más bien una alegría, pero por causa del pecado, ese trabajo para sustentar su vida y la de su familia va a partir de ese momento a ser deteriorado de una manera radical y profunda. Veamos qué dice Génesis 3 del verso 17 al 19. Dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Fíjense que la tierra que le iba a dar el sustento a través de su trabajo, de una manera muy agradable y fácil, ahora sería muy difícil y dolorosa. Por eso dice luego, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. No dice bellas flores y árboles frutales maravillosos, sino espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Fuiste sacado del polvo, llevado por Dios a ese jardín maravilloso en Edén, y por tu pecado ya no tendrás acceso al árbol de la vida para la vida eterna, sino que expulsado de ese huerto maravilloso donde estaba la presencia de Dios, ahora volverás al polvo. Es decir, la muerte física te va a alcanzar, porque primero se ha producido la ruptura, la muerte espiritual, y luego se produce la muerte física. Es verdad que a Adán y Eva Dios les perdonará, y ahora vamos a ver cómo. Bien, vamos a continuar entonces hablando pues sobre esta definición de cuáles fueron los dos principales pecados. Yo creo que ya saltan a la vista. El primero de ellos es desobedecer a Dios. Eso lo hicieron tanto la mujer como el varón. Porque Dios les había dicho enfáticamente, no comeréis del árbol del conocimiento del bien y el mal. Pero fallaron, no le hicieron caso y Eva siguió el consejo de Satanás. ¿Pero qué hizo el varón? Veamos lo que hizo el varón. Él añadió como segundo pecado obedecer a su mujer. Uno diría, bueno, que es que Adán era un calzonudo, que simplemente se dejaba llevar por la mujer. ¿Qué explica que Adán haya sido tan blando, contrariamente al rol asignado por Dios al varón, de ser firme y ser cabeza de la mujer y decirle a la mujer, Eva, no comas de ese árbol porque el Señor nos ha prohibido comer de ese árbol? Yo te pido que no comas del árbol y tú no me quieres hacer caso. No, no pasó eso. Simplemente la mujer le dijo, le pidió a él, oye, come también de este árbol que está muy bueno. Aquí don Sata me ha dicho que, bueno, la serpiente, mejor dicho, que está muy bien, que va a hacernos mucho beneficio. Y Adán dijo,
Ah, bueno, está bien. Lo que tú digas, amorcito, yo lo voy a cumplir. O sea, al revés, era la que llevaba los pantalones, era Eva, y Adán era el sumiso que simplemente obedecía la voz de su mujer. Realmente hasta puede tener algo de cómico este asunto, ¿no? Porque vemos que esto se ha replicado a lo largo de la historia hasta el día de hoy, y es muy habitual de que a veces el hombre esté más bien subordinado a su mujer, y no al revés. Y esto, claro, puede dar un poco de risa, pero no es tan gracioso en realidad. Es un problema bastante serio de cómo el hombre, muchas veces por falta de carácter, o a veces el carácter de la mujer es muy fuerte, y eso hay un desbalance ahí y no se llega a moldar a lo correcto, y por lo tanto suceden estas cosas, que el varón de pronto obedece a lo que le pide su mujer. En lugar de que la mujer obedezca a lo que le pide el varón y le ordene no lo hagas, es al revés, y el hombre cae y obedece a lo que su mujer le dijo. Ah, ya, muy bien, cojo el fruto y me lo como también. Ese fue el gran problema. Aquí tenemos un caso, he puesto ahí la foto de Sansón y Dalila, y parece que a Adán le pasó algo parecido a lo de Sansón. Vemos que pues Adán, probablemente embelesado por la belleza de su maravillosa ayuda idónea, la mujer, despreció su obediencia a Dios y no tuvo reparos para obnubilar su mente. Es decir, obnubilar significa que dejas de razonar y ya te guías de los impulsos, nada más. Eso es obnubilar la mente. Y se guió por los impulsos, quizás por ese afecto, ese embelezo que sentía por la bella Eva, porque debe haber sido una mujer muy hermosa, y simplemente se olvidó del tema del Señor y obedeció a su mujer. Y claro, eso es muy familiar, como digo aquí, en la pregunta. El caso de Sansón y Dalila. ¿Quién era Sansón? Sansón fue un hombre que a sus padres ya Dios les había profetizado que sería un hombre, un juez de Israel, un nazareo, un hombre dedicado a Dios, y por lo tanto como nazareo, él no se cortaba el pelo, pero aparte de eso, Dios le dio a Sansón una fortaleza y una fuerza extraordinarias. Quizás muy pocos hombres en la historia pueden haber tenido la fortaleza y la fuerza tan extraordinaria que tenía este hombre, que Dios le había dado, y en su condición de nazareo, él estaba consagrado a Dios y por eso su pelo era largo, no tenía que cortárselo. Él tenía que cumplir ese mandato. Pero él un buen día pues se enamora de una mujer de Timmat y resulta que había hecho una adivinanza a sus compañeros y los compañeros le dijeron a su mujer, por favor, convence a Sansón que nos diga cuál es el significado de la adivinanza. Y la mujer comenzó a incordiar una y otra vez a Sansón para que le dijera, hasta que finalmente Sansón le dio el significado de la adivinanza y resulta pues que cuando fue a consultarles a los amigos que había hecho una apuesta que tendría que darles, si ellos sabían la adivinanza, tenía que darles una serie de vestiduras. Y resulta pues que se lo dijeron, porque ya se lo había dicho la esposa. Y él se dio cuenta perfectamente que la esposa había pasado el soplo del significado de la adivinanza y él se vio obligado a cumplir su promesa. Pero pasaron otras cosas que al final Sansón se molestó porque le pusieron, se fue y cogieron a otro hombre como esposo de esa mujer. Él se molestó y hubo un desastre, en fin. Pero el carácter enamoradizo de Sansón no quedó allí. Luego, más adelante, conoció a esta mujer, que, bueno, como vemos en la película, una fotograma de la película, de Dalila. Y Dalila, era una mujer filistea, y los filisteos obviamente estaban en pugna contra los israelitas. ¿Qué pasaba? Que le pidieron que revelara a Sansón cuál era el secreto de su fuerza. Y, y él le comentaba a decir barbaridades, o sea, mentiras, simplemente le engañaba con historias falsas sobre cuál era el secreto de su fuerza. Y claro, cada vez que le decía una cosa, se lo decía a los demás filisteos que iban mientras él dormía, y cuando le decían, Sansón, vienen los filisteos, él inmediatamente rompía cualquier cadena, cualquier cuerda con la que hubiesen atado y se desbarataba todo ese intento. Y tanto insistió Dalila, por favor, dímelo llorando, hasta que al final le dijo, si me cortaren el pelo, yo que soy nazareo,
voy a quebrantar ese compromiso con Dios y por lo tanto lo que va a suceder ahora es que voy a perder mi fuerza hasta que me vuelva a crecer el pelo. Bueno, eso no lo dijo, pero esa era la idea. ¿Y qué hizo Dalila cuando estaba durmiendo? Como se ve en esa imagen de la película, pues cogió un cuchillo y cortó el pelo de Sansón. ¿Qué pasó a Sansón? Por haber sido Sansón, o sea, es decir, haber cedido a la presión de la mujer, pues al final lo perdió su fuerza, no pudo esta vez romper las ataduras, fue hecho prisionero, le quitaron los ojos y lo pusieron a trabajar en unos molinos. O sea, el resultado fue realmente dramático. Esto es un símil muy interesante que podemos comparar con lo que hizo Adán. Muy parecido a lo de Sansón y muy parecido a lo que hacen muchos hombres a lo largo de la historia y hoy en día están haciendo. Es muy importante que un matrimonio cristiano tenga la valentía de comprender y aceptar cuáles son los roles de la mujer y del varón y cumplir esos roles. Hay muchas mujeres que se rebelan a su rol y hay muchos hombres que también fallan en su rol. No porque se rebelen a su rol, sino pues simplemente no lo cumplen y dejan de cumplir el rol para que la mujer asuma la jefatura de la familia. Y eso no es nada de machismo, es simplemente algo que es conveniente. Así como hay jefes y subalternos, hay autoridades y hay ciudadanos, pues siempre hay un orden jerárquico de autoridad. Y Dios dispuso que el hombre tuviera esa autoridad. Y si el hombre no cumple con eso, va a tener problemas y esto va a producir casos como el de Sansón. Y de hecho sucede así muy a menudo. Bien, ahora viene una pregunta bastante interesante. ¿Debe el varón quebrantar los principios de Dios para complacer a su mujer? Evidentemente, pues la respuesta es no, absolutamente no. Recordemos que en la vida hay prioridades y que Dios siempre debe ser nuestra prioridad. Si Dios no es nuestra prioridad serán otras cosas y allí estamos pecando. Haremos un Dios de otras cosas porque le daremos más importancia y más amor y atención a eso o a esa, me refiero a cosas o al cónyuge, que a Dios. Puede ser también Dios los hijos, o hacer Dios una carrera, un estudio, un trabajo, un negocio, se puede convertir en un Dios. Hasta un deporte también se puede convertir en un Dios. Y no debemos tener dioses delante de nosotros, sino solamente nuestro Dios, que es el Señor. Dios nos dice que la esposa debe obedecer al esposo, los hijos a los padres, los subalternos a los jefes y los ciudadanos a las autoridades. Eso es algo mandatorio. Tenemos que cumplirlos. Pero hay una excepcionalidad. Y eso también es interesante decirlo. ¿Qué pasa si la orden va en contra del consejo de Dios? Si el esposo o la esposa piden algo que es malo, que es inmoral. Si el padre le pide a los hijos algo que es malvado o impío, o el hijo se ha convertido a Cristo y los padres le dicen no, rechaza a Cristo, o el marido a la mujer o la mujer al marido, o te despiden del trabajo porque eres cristiano, o las autoridades te persiguen y te meten en la cárcel porque eres cristiano. Hay muchos países hoy en día donde esto está sucediendo exactamente. Países islámicos, países ateos, está sucediendo. Incluso en países como Inglaterra, que algún día fueron cristianos, que ya no lo son una minoría, también está sucediendo. Y también están arrestando a personas que predican el evangelio en la calle. Vienen policías y se los llevan a la cárcel. Y musulmanes muchas veces lo hacen igual y no los tocan. Bien, no voy a hablar de ese tema porque es un tema muy enojoso y vasto, pero el hecho es que esto sucede. La pregunta es, pues, ¿debe obedecer la esposa al esposo si éste le pide algo contrario al consejo de Dios? No. ¿Deben obedecer los hijos a los padres si esto le piden algo contrario al consejo de Dios? No. ¿Deben los subalternos en una empresa, en un negocio, lo que sea, obedecer a los jefes si esto les piden algo contrario al consejo de Dios, alguna cosa inmoral, alguna trampa, alguna maniobra sucia, inmoral? No. ¿Deben los ciudadanos obedecer a las autoridades si éstas les piden algo contrario al consejo de Dios? Absolutamente no. Ahora vamos a ver un ejemplo de la Biblia que nos va a señalar todo esto. Y por último, una pregunta que se nos había escapado. ¿Deben los feligreses a su pastor o pastores, o ancianos, como se le llame,
obedecerle si estos le piden algo contrario al consejo de Dios? Pues no. Y eso que hemos visto que en la Biblia nos señala que debemos obedecer al cónyuge, al esposo, al padre, a la madre, se debe obedecer a los jefes, se debe obedecer a las autoridades y se debe obedecer a los pastores. Pero cuidado, dentro de los límites de lo que es correcto, de lo que es conforme al consejo de Dios. Fuera de esos límites, ahí ya se rompe el criterio, la norma, y la persona que verdaderamente es creyente y quiere servir a Dios va a tener que tomar la difícil situación de negarse a esa orden. Y fíjense que esto no es nada fácil, ¿eh? Esto no es nada fácil. Muchos seres humanos se acobardan por las consecuencias que implican desobedecer la mujer al esposo o el esposo a la sugerencia de la esposa y por el chantaje sentimental diciendo si tú no haces lo que yo digo, te dejo. O otra cosa. Y la persona, uy, no quiero que me dejes, quiero llevarme bien contigo y por lo tanto no voy a, mejor dicho, aceptar, a obedecer lo que tú me sugieres. ¿Ha pasado eso muchas veces? Abunda en el mundo esto. Y hijos que deben obedecer a los padres, pero el padre de pronto le pide algo que verdaderamente es aberrante, que no es conforme al consejo de Dios, y el hijo dice, no, y si no obedezco a mis padres, me pueden maltratar, me pueden expulsar de la casa, me pueden desheredar, en fin, cualquier tipo de actitud que puedan hacer contraria al hijo o a la hija. Y hay miedo. ¿Y qué pasa con los subalternos de una empresa? Te pueden despedir del trabajo. Y muchos dicen, no, yo no quiero que me despidan, no importa, paso por alto esto y lo hago, no importa, porque no quiero que me despidan o no quiero que me deteriore mis funciones laborales y mis condiciones laborales. También puede decir el ciudadano, uy, mejor esto no lo hago porque voy a obedecer esa impía orden del Estado y de las autoridades, porque si no lo hago me van a meter en la cárcel, pueden hasta torturarme e incluso me pueden matar. Y digo, no, no, me temo y no lo hago. Y por último, el feligrés. Muchas veces también los pastores hacen un ejercicio de chantaje espiritual. Si no haces lo que yo digo, te vas a ir al infierno, o te va a pasar esto, o las plagas de Dios van a caer sobre ti. Y la ingenuidad de muchos feligreses que no comprenden y entienden bien su palabra porque no la leen, o la leen muy poco, caen como palomitas ante esa influencia y ese chantaje espiritual de una autoridad religiosa para obedecer maldades, impiedades e incluso permitir ser abusados físicamente, sexualmente y económicamente por chantaje espiritual. O sea, esto pasa. Y el creyente debe tener las luces para decir, yo a quien sirvo es a Cristo. Y yo conozco el consejo de Dios, tengo que cumplirlo. Y si tengo que pagar el precio terrible, incluso a veces, de desobedecer estos mandatos, estas órdenes de estos, que en teoría debería obedecer, pero que si se van fuera del consejo de Dios, no debo obedecer, pues debo ser valiente para sufrir las consecuencias. Aunque sea muy difícil, pero hay que ser valiente. Y acá ahora vamos a ver un ejemplo de Pedro y de Juan. Vamos a ver cómo ellos cumplieron este principio. Miren lo que pasa aquí en Hechos 5, del 27 al 32. Dice así: cuando los trajeron, los representaron en el concilio, es el concilio judío, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre? El nombre de Jesús está diciendo. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro a los apóstoles, perdón, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Fíjense esa firmeza. Ese es el principio que debemos tener en la cabeza todos los cristianos. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres, dijeron luego, levantó a Jesús a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Escucharon estas palabras los del concilio
y se enfurecieron. Estaban que echaban chispas. Felizmente estaba ahí Gamaliel, que fue justamente uno de los tutores del apóstol Pablo, un hombre extraordinario, y le dijo que tuvieran cuidado porque podían estar yendo contra Dios y no contra simples hombres. Y al final, los del concilio, que eran la mayoría, dijeron, sí, los soltaremos, pero primero los vamos a azotar. Y fíjense que hubo consecuencias. Y Pedro y Juan sabían que no los iban a soltar simplemente y los iban a decir, bueno chicos, pórtense bien y váyanse a su casa. No, para nada. Los azotaron primero con varas. Es algo muy doloroso y que causa heridas bastante serias. Pero ellos no se fueron ofuscados, ni tristes, ni abatidos por ese castigo, porque se dijeron, tuvieron el privilegio de ser dignos de sufrir por causa de Cristo. Así como Cristo sufrió por nosotros, ellos tuvieron una cuota de sufrimiento por causa de Cristo. Y esto es muy importante también para el creyente que tiene una verdadera visión de su fe. Si el creyente es débil, digamos, una persona muy inmadura en la fe, probablemente se aterrorice, pero si verdaderamente es fuerte en Dios, es maduro, va a poder ser firme y obedecer a Dios antes que a los hombres. Bien, Adán sabía perfectamente lo que Dios le había ordenado y sabía que, en este caso, obedecer a su mujer estaba en contra de su consejo. No obstante, él desobedeció a Dios, cayó como una palomita y obedeció a su mujer. Aquí propongo el amarillo como para tener bastante atención en lo que estoy diciendo aquí. Por lo tanto, tengamos esto muy presente para nunca obedecer a nadie que nos demande algo que Dios reprueba. Si lo que se nos pide no está en contra del consejo de Dios, entonces sí podemos obedecer cumpliendo las órdenes de autoridad delegadas por Dios. Bien, ¿en qué consistió el castigo del varón? El varón, Adán, y todo el linaje masculino, perdió la comunión con Dios. En realidad también esto vamos a implicarlo ya no solamente el varón, sino el castigo en general a ambos, a la mujer y al varón. ¿Y qué significaba perder la comunión con Dios? Perder la perfecta bendición de Dios. Al ser retirado de la Edén, ya no podía acceder al árbol de la vida y obtener la vida física eterna. A partir de ahora volvería al polvo de donde vino, como ya lo había dicho antes, pero la vejez, la enfermedad y la muerte física no eran los únicos efectos, también lo era la muerte espiritual, la eterna separación de Dios. Pero Dios tuvo con todo un perdón para ellos y vamos a ver cómo consistió esto. Dice, Dios lo castiga como consecuencia, con consecuencias físicas, es decir, su rol va a ser deteriorado de una manera espectacular. De ambos, de la mujer y del varón, pero los perdona y como una señal para poder cubrir sus culpas, él sacrifica animales para propiciación de sus pecados y como señal del futuro sacrificio de Cristo. Vemos pues ahí el origen de la vestimenta, del vestido. Recuerdan que el vestido tenía varias metáforas, no solamente una. Una era la responsabilidad moral ante Dios, también era un instrumento para cubrir la culpa del pecado, digamos, una ropa sucia significa una condición moral pecaminosa y una vestidura blanca significa el perdón de Dios, el alma expiada por Dios a través de la sangre de Jesucristo. Es alma pura, por lo tanto es blanco, perfecto. ¿Qué dice pues el Génesis 3 del 20 al 21? Dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva por cuanto ella era la madre de todos los vivientes. Bien, eso es lo que significa Eva, la madre de todos los vivientes. Pero aquí viene lo segundo que es más importante, el detalle más importante. Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Aquí evidentemente para hacer túnica de pieles tiene que haber habido un sacrificio animal con un fin expiatorio, porque si no, no tiene sentido de que haga, pues es simplemente para que estén a la moda verano del año cero. No, no es para poder no solamente para protegerlo del frío. Fíjense que ahí no había un frío y ellos podían estar desnudos sin ningún problema. No era por darles una vestidura para cubrirse del frío, cuidado, era la señal sobre sus cuerpos del sacrificio necesario para cubrir su pecado.
metáfora del sacrificio de Jesús en el futuro. Pero Dios perdona de esa manera, con un símbolo de lo que Jesús en el futuro iba a ser. Por lo tanto, esto yo creo que ya está bastante explicado lo que significa la vestidura. Bien, vamos a continuar. Bien, luego dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida, tal como aparece más o menos en esta ilustración. Fíjense que la parte pone atrás como algo muy, muy frondoso y luego la parte siguiente ya es más seca, más árida. Bien, lo que le va a esperar pues a ellos va a ser una tierra hostil y condiciones y roles deteriorados por causa del pecado. Ahora la viene la última pregunta, porque esto es algo que se hace en muchas personas y pasa por la mente, ¿no? Y vamos a ver si es verdad o no. ¿Tiene el castigo al varón, y apuesto aquí también a la mujer, implicaciones cósmicas? Cuando Dios maldice la tierra, ¿hay algo más? En realidad, si no estuviera este pasaje de Romanos, podríamos decir que no. Pero Pablo, en este capítulo 8 de Romanos, del verso 18 al 23, nos va a dar unas pistas de que realmente sí. Yo creo que la lógica de lo que dice es evidente. Y ahora vamos a analizar más eso. Vamos a primero leer el pasaje. Dice, pues, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Habrá un tiempo futuro en que ya redimidos también los cuerpos y también el entorno, no solamente del planeta, sino podríamos decir hasta del universo, la vida será algo tan maravilloso que ahora no podemos imaginar. Pero ahora no. Vamos a ver en qué consiste eso que ahora no, y mañana sí, perdón, y después sí. Mira lo que dice aquí, ya empieza con, lo he puesto en rojo esta parte, pero realmente es todo el pasaje podría estar en rojo. Porque el anhelo ardiente de la creación, está hablando de todo, es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. No, no es que la creación sea una especie de conciencia que pueda esperar, sino es una metáfora de que el universo mismo también está sujeto en esperanza, como lo voy a decir más adelante, hacia un desenlace mejor, positivo, a una restauración de una condición que ahora ha perdido. Bien, ¿qué dice luego? Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, no es algo que nace de la propia creación, sino por causa del que la sujetó en esperanza, es decir, de Dios, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Ahora vamos a explicar en qué consiste eso. A la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y aquí falta decir también, que no lo ha mencionado, pero hay otras pasajes que sí lo mencionan, nos hablamos de tres redenciones: la redención del alma, la redención del cuerpo y la redención del entorno. Y aquí también está hablando indirectamente de la redención del entorno. No lo dice con esas palabras, pero habla de la creación esperando ese desenlace. Y luego también habla de la redención del cuerpo. Bien, ahora, ¿en qué consiste esto? Vamos a ver, ¿qué podemos decir de ese gemido de la creación, de esa consecuencia cósmica? Dios crea el universo. Y aquí voy a hablar de unos temas un poquito de física. Me van a perdonar los que no sepan mucho del tema. Hay un libro, por cierto, que he escrito muy relativo a este tema, que se llama El origen de la información cósmica, está en Amazon. Si ponen mi nombre, Cristian Aguirre, en Amazon, el buscador de Amazon, van a encontrar varios libros míos, y entre ellos uno que se llama El origen de la información cósmica. Es un libro que habla bastante de ciencia, ¿eh? Y por si uno tiene cierta cultura científica, puede leerlo sin problemas. Pero si no es el caso, va a ser un poco difícil, pero si puedes intentarlo, no hay problema. Pero ahí voy a hablo de muchos detalles sobre este asunto. Pero ahora voy a hacer un resumen exageradamente corto y sucinto. El universo es como un reloj, por eso he puesto aquí la imagen de un reloj. Imagínate que tú eres un relojero que creas un reloj, pero el reloj no va a funcionar si no le das cuerda. Tienes que darle cuerda al reloj
para que funcione. El universo es como un reloj al que se le ha dado cuerda. Esa cuerda, la que podemos llamar energía libre para consumirse a través de distintos procesos y del universo. Formación de estrellas, galaxias, etc. Y cosas que suceden en la Tierra. Incluso la vida misma necesita de esa energía libre para poder consumirla y poder generar su propio orden biológico. Pues bien, cuando Dios abandona, en el pasaje de capítulo 3 de Génesis, la Tierra, porque ya no solamente es que Adán y Eva no tenían acceso al Edén, sino que luego el Edén es retirado de la Tierra, ya no existe el Edén, el huerto. Puede ser que vayamos al lugar físico actual donde estuvo, o posiblemente al sur de Turquía, sureste de Turquía, por lo menos se especula que fue allí, y van a ver un territorio que la verdad le va a decepcionar profundamente. De belleza no tiene nada. Es una porquería, un sitio feísimo. Pero en su momento fue algo glorioso. Pero lo importante no era tanto que era muy bonito y tenía árboles frutales muy bonitos, sino que Dios estaba presente allí. Y cuando Dios está presente allí, Él puede dar cuerda al reloj. Pero desde la caída del hombre hasta la Nueva Jerusalén, que se habla en el capítulo 21 de Apocalipsis, que es justamente el reverso del proceso anterior. Si en Edén, en capítulo 3 de Génesis, era Dios yéndose, y en el Génesis capítulo 20, perdón, en Apocalipsis capítulo 21 es Dios volviendo a la tierra para también morar con la especie humana, con todos los redimidos. Y la Nueva Jerusalén es un símil, no es que sea ese grandioso y enorme cubo, como algunos piensan que es algo literal, no, es una metáfora. Capítulo 7, cuando habla de los 144.000 y 12.000 de cada tribu, son 12.000 estadios por cada tribu. Entonces, eso tiene su significado simbólico, no es que sea de ese tamaño, el significado es el reino de Dios que no se va a quedar simplemente en el cielo, sino que también va a estar en la tierra, porque Dios va a estar con los seres humanos. Así como en un principio Él se paseaba por el huerto, también lo volverá a hacer aquí en la tierra y Jesús estará con nosotros. Por lo tanto, vemos aquí algo muy importante, que ese abandono de darle cuerda tiene consecuencias terribles. Si Dios nunca volviese, ¿qué pasaría con el universo? Al final, como el reloj, cuando se le acaba la cuerda, terminó. Ya el reloj se detiene por completo. ¿Algo similar puede pasarle al universo? Por supuesto que sí. Al universo también le va a pasar algo similar y va a llegar el momento en los que los científicos y los cosmólogos llaman la muerte térmica del universo. Y eso sucede por lo siguiente. Aquí voy a poner unas gráficas, porque la energía libre es la única que puede hacer cambios y transformaciones en el universo. Y como vemos aquí en las dos gráficas, la energía libre va bajando de una forma asintótica, y poco a poco se hace muy lentamente, va bajando, bajando muy lenta, pasan trillones de trillones de trillones de miles de millones de años, o sea, una cantidad de tiempo que nos puede abrumar, casi incomprensibles, hasta que hay un momento en que esa entropía aumenta y aumenta. Mientras la energía libre cae, la entropía aumenta. Pues es lo contrario. La entropía es el aumento del desorden, la pérdida de energía libre y la pérdida de información. Porque, bueno, no vamos a entrar en detalles por eso, porque algunos se pueden bloquear. Pero el hecho es que llegará el momento en que todas las estrellas hayan sido consumidas, se hayan apagado, las galaxias también, los agujeros negros se han comido todo, y hasta los mismos agujeros se evaporen o estallen después de una determinada, y todo se convierte en una radiación que al final también se va a disipar, y cuando todo se disipa, llega al cero absoluto de temperatura, ya no hay radiación ni partículas ni nada, todo se ha desintegrado, y ya nada cambia, y como ya nada cambia, el tiempo ya no tiene sentido. Eso se llama la muerte térmica del universo. ¿Qué es lo que podría pasar? Pues que el caso de la Tierra, cuando el Sol pase miles de millones de años, comenzará por sus propias condiciones como cuerpo estelar, porque todo según el tamaño y la masa de una estrella tendrá un fin determinado, pues el Sol en su caso, por su masa, se comenzará a expandir. ¿Y qué pasará? Que al final
se tragará la tierra, como más o menos la ilustración de arriba. Y el universo pasará algo parecido, se desgarrará hasta que no quedará nada, como dice la ilustración de abajo. Pues bien, así como he dicho que Dios da la cuerda, y esa cuerda perdida es la entropía, pues la cuerda misma le llaman negentropía, porque es lo negativo a la entropía. Bien, entonces lo que Dios ha hecho es negentrópico, porque Él dio cuerda al universo, creó a los seres humanos, a los animales, a las plantas, a nuestro planeta, a las estrellas, las galaxias y todo eso. Eso es negentrópico. Pero los mismos procesos naturales del universo, así como la cuerda, perdón, como el reloj que va perdiendo su cuerda, pues al final va a su consumo final y a su término. Ahora vamos a ver cuál sería pues el destino final, ya no sin Dios, sino con el retorno de Dios. Y eso felizmente lo tenemos por la promesa de Dios. Finalmente tenemos pues la promesa de Dios de que el reino de Dios volverá a instalarse en la tierra y así nuestro universo tendrá nuevamente al relojero para darle cuerda. Esa es la promesa de Dios, lo que vemos en Apocalipsis capítulo 21 y 22. El término final de este drama, de esa terrible historia de la caída del hombre, tendrá un fin glorioso, gracias a Dios al enviar a su Hijo amado Jesús para que muera por nuestros pecados. Y gracias a eso tenemos la redención de nuestra alma, como dije antes, la de nuestro cuerpo tendremos también. Y por último, la redención de todo nuestro entorno, no solamente del planeta Tierra, sino del universo mismo. Aquí terminamos, pues, el trascendental estudio sobre los 3 primeros capítulos de Génesis. Esto va a representar un libro que va a ser el tomo 1. Ya anunciaré en los comentarios cómo conseguir ese libro. Espero poderlo poner en Amazon. Ya está listo, simplemente tengo que conseguir el ICBN y ponerlo en Amazon. Ahora, respecto a la continuación de estos estudios, con esa segunda parte del capítulo 4, el capítulo 11, ya no va a ser a través de este medio, ni tampoco por el blog. Lamentablemente, la cantidad de usuarios ha sido cada vez menor y ya no justifica este esfuerzo y el trabajo realizado para eso. Del capítulo 4 al 11 lo haré como una escritura, directamente como libro, y así lo haré. Ya no lo subiré en YouTube ni tampoco en blog los textos, pues los resultados han sido bastante malos. Y solo por respeto a los pocos, quizá 2 o 3 personas los que siguen viendo el blog, es que he continuado. Ya pensaba ya cortarlo en el estudio número 10, pero por respeto a estas pocas personas es que he decidido, perdón, continuar. En fin, espero pues que esto sea de bendición para vosotros. Siempre cabe la posibilidad de poder volver a escuchar, a ver estos estudios y también de poder ir al blog en caso de que queráis leerlo también el contenido. Muchas gracias a los que habéis participado y podido escuchar y ver estos estudios y espero pues que sea de bendición para vosotros. Muchas gracias.